El decapitado. La carretera que lleva desde un extremo al otro del país recorre una serie de playas que permanecen repletas en verano. Pues es la temporada alta y los extranjeros vienen desde el norte porque el frío los hace buscar el calor del sur, aunque el resto del año no miren hacia aquí para nada. Como cada año, hago el viaje hasta el norte para visitar a mis familiares, aunque ya la mayoría están entrando en la edad más provecta de la vida. Trato de llevarla bien con ellos y de traer recuerdos de otros tiempos más felices. Antes de mi último viaje, no me había preocupado por entender, o mejor, escuchar con atención los relatos que mi tío Pancracio hace cuando hay reuniones familiares. Pues mis primos dicen que es por causa de la edad, quizá la demencia o qué sé yo, me dice mi primo Arturo. Pero de cualquier manera, yo me divierto mucho escuchándolo, pues tiene una gran capacidad para contar anécdotas y cuentos, aunque nadie se lo crea. Él se molestaba antes, cuando se mofaban de sus historias, pero, con el paso del tiempo, la burla se ha convertido casi en indiferencia. Pues prácticamente el único que se queda a su lado para escucharlo soy yo. Mi tío Pancracio pregunta cómo está la capital. Le respondo que igual, cada vez con más gente que llega de otras partes del mundo, como si fuera esto un zoológico y nosotros los changos con los que ellos se divierten, se ríe con complicidad. Ha sido mucho lo que he visto, mijo, responde mi tío suspirando mientras se toma un sorbo de cerveza fría. Pues bueno, tío, para eso he venido yo desde tan lejos, para escuchar lo que usted me quiera contar, contesto, mirándolo a sus ojos chinos, con expresión un poco de niño travieso. Bueno pues, sobrino, ya que usted insiste, le voy a contar algo que me pasó mucho tiempo atrás y que hizo que un compañero de la Marina perdiera la vida, entre otras cosas, porque eso siempre trae más cosas malas. Incluso, no sé si debería hablarle a usted de este asunto, me dijo. No se preocupe, tío, que yo no tengo miedo a esas cosas. Las historias son solo eso, historias y nada más, repliqué a mi tío Pancracio, de manera casi que inocente. ¿Cómo va a decir usted eso, sobrino? Le acabo de decir que detrás de la historia hay circunstancias muy dolorosas. Le pido que se excuse usted conmigo, me inquirió. Tiene usted razón, tío. Le pido que me excuse, contesté llevándole la corriente. Luego del incidente, volvió a tomar un sorbo de cerveza y empezó a contarme. Resulta que era como el año, no sé ahora, 1973, algo así. Yo era muy joven y estaba trabajando en un barco. Mis labores eran como grumete en un barco. Ya se imaginará usted lo que tenía que hacer en el barco, todo el trabajo sucio, para aprender. Pues quería convertirme en aventurero, de esos hombres que tienen un amor en cada puerto. Estábamos en alta mar, una noche, hablando de asuntos de marineros. Bebíamos unas cervezas compradas en el último puerto, creo que era Malasia, ya no recuerdo, ¿sabe? Alguien preguntó si eran ciertas las historias del mar, sobre bestias marinas. Entonces el capitán contó que, en cierta ocasión, estando en un barco solo en alta mar, en noche de tormenta, escuchó algo que lo dejó helado. Cuando le preguntamos qué era y se aprestaba a contarnos, sucedió un incidente de emergencia en una de las salas de mando del barco, por un cortocircuito. Así que la charla que prometía ser una gran velada de leyendas se tuvo que aplazar. Al bajar del barco, de nuevo aquí en mi país, tuve unos días de descanso para volver a zarpar, por el Pacífico. Esa noche me quedé en un hotel de Acapulco y conocí a una chica inglesa que estaba obsesionada persiguiendo a Paul McCartney, el cantante famoso. Tuvimos una especie de relación de verano. Ella me dijo que quería conocer la playa, así que tomamos la carretera en la madrugada. Conducíamos a alta velocidad por un sendero desolado, cuando vimos a la distancia una figura vestida con una especie de sotana blanca. Por lo que hice sonar el claxon para anunciarle que estaba aproximándome. Debe de ser algún loco bajo los efectos de algún cigarro de marihuana, le dije a la chica inglesa.
Al bajar las luces, disminuí la velocidad también. Y cuando nos acercamos lo suficiente para verle la cara, ella gritó y se tomó de mi brazo. Aquella figura vestida con sotana blanca no tenía cabeza. Tampoco parecía tener pies. No caminaba, sino que era como una niebla que se movía en dirección a la playa. «Vámonos de aquí», no paraba de gritar la chica con los ojos llenos de lágrimas. Luego de escuchar el relato de mi tío Pancracio, no dudé que tenía un gran talento para contar historias. Me advirtió que tuviera cuidado si pasaba por ese lugar. Hacía tantos años que no vivía en el país, además de esa experiencia que tuvo, dejó de hacerlo durante un tiempo, pues le traía malos recuerdos, sobre todo por la muchacha a quien vio bastante afectada por aquella visión. En principio, la achacó a alguna fumada que le había dado a un cigarrillo de hierba, pero era tan real que no podía decir que no fuera real. A veces, sobrino, esas cosas lo hacen a uno dudar de lo que ve, escucha y siente, pero la puritita verdad es que cada vez que me acuerdo de esa experiencia, se me pone la piel de gallina como ahorita mismo. Mire, mi tío Pancracio tenía los vellos de punta. Bebió un sorbo de cerveza más y luego se fue a dormir. Mis primos se excusaron conmigo por las historias de mi tío. Les dije que no había cuidado, que por mí estaba bien. Al día siguiente decidí viajar al comenzar la tarde, para mi viaje de retorno. Así que tomé la misma carretera que me dijo mi tío Pancracio. No sé por qué lo hice, quizás por burlarme de su historia o por mera incredulidad. La carretera estaba bastante bien, pensé. Yo parecía ser el único viajero en automóvil, así que me relajé y puse música. A medida que avanzaba, me iba adentrando en la noche. El ruido del mar rugiendo al costado me recordaba las aventuras de mi tío como grumete y marinero, me gustaba escucharlo. Incluso le había propuesto hacer un libro sobre todas las aventuras que había vivido en su larga vida. Y mientras pensaba en eso, pude ver unas luces en la distancia. Parecía que había una patrulla o una ambulancia, por lo que me detuve y pregunté qué pasaba. «Un accidente», respondió uno de los oficiales. Dijo que vio a un hombre de blanco que se atravesó al automóvil y el conductor perdió el control. «Pero circule, señor». Y sin prestar mucha atención, continué después de la parada obligatoria por causa del accidente. Continué por la carretera, cada vez más desolada. En vista de esto, decidí acelerar a fondo el automóvil, cosa que no es muy usual que yo haga, ya que suelo ser prudente al volante. Pues quería probar qué tanta potencia tenía este automóvil que alquilé para viajar a visitar a mi familia. Estaba a la altura de un paraje similar al que me contó mi tío Pancracio, cuando, de la nada, apareció una figura vestida con una especie de sábana o sotana blanca. Yo hice sonar el claxon para que se quitara de la vía. Sin embargo, me resultó completamente imposible poder evitar arrollarlo, así que frené, haciendo que el automóvil diera varios giros y se terminara al fin volcando, yendo a dar a orillas de la carretera entre las palmeras y la vegetación tropical. No recuerdo nada más. Desperté en la sala de un hospital, con el brazo en cabrestillo y mi pie derecho colgando con varias férulas incrustadas en él. Pregunté dónde estaba y por qué. Uno de los médicos me dijo que había tenido mucha suerte. Pues un par de kilómetros antes, un hombre sufrió un accidente similar, pero no había corrido con tanta suerte. Se encontró con un automóvil que venía a alta velocidad en dirección contraria. Los traumas fueron tantos que fue inútil cualquier procedimiento, me dijo el médico. Usted tuvo suerte, pues si este accidente no hubiera sucedido, probablemente no habría sobrevivido. Tuvimos que hacer una cirugía en su abdomen por el impacto que sufrió contra las palmeras. Una vez que el médico se fue, el hombre que estaba al lado mío me preguntó en qué punto exacto de la carretera estaba. Así que le conté. Bueno, es muy común que pase esto en esa carretera. No me lo va a creer, pero yo también sufrí un accidente por culpa de esa aparición. El decapitado,
Lo llaman aquí en el hospital. Aparentemente, es el espíritu de un hombre que fue arrollado ahí, en ese lugar en el que ahora se suele aparecer para atormentar a los conductores, al parecer para cobrar venganza de esa manera, comentó el paciente. Me quedé en silencio, arrepentido de haber dudado de lo que me contó mi tío Pancracio. Luego de un par de meses, decidí volverlo a llamar para saludarlo. Entonces fue cuando uno de mis primos me dio la noticia. El tío Pancracio había muerto justamente esa noche que yo tuve el accidente por culpa del espíritu del decapitado. No supe qué decir. Al momento en que me dieron salida del hospital, decidí contratar un taxi para que me llevara al aeropuerto más cercano. El taxista me dijo que no era tan lejos mi destino y que perfectamente en automóvil lo podría hacer, incluso disfrutando de la vista de la playa. Me quedé en silencio. Pues precisamente acabo de salir del hospital por esa razón, respondí. El taxista solo sonrió y le advertí que no tomara la carretera paralela a la playa en la madrugada porque se aparece el espíritu de un hombre decapitado. Esas son tontadas, me respondió, riéndose. Y sin prestar mayor importancia, tomé el vuelo. Cuando desperté al día siguiente, miré las noticias en internet. Mi aliento se cortó cuando pude leer, taxista pierde la vida al accidentarse contra camión, a la altura del que ahora es llamado el punto del decapitado, en la carretera paralela a la playa. La historia del licántropo. José vivía en un pueblito cercano a los Pirineos españoles. Era un hombre de carácter solitario, de pocas palabras. Y aunque no era conflictivo, los habitantes del pueblo decían que les daba mal rollo mirarlo fijamente a sus ojos, eran de un color miel intenso, tenían una expresión salvaje. Trabajaba como leñador, cortando grandes troncos en el bosque que luego cortaba y llevaba a los habitantes del pueblo, le pagaban un dinero por su servicio. José iba y venía de su casa, situada en medio del profundo bosque, hasta la plaza del pueblo, donde tomaba una cerveza y un jamón con tomate. Tenía fama de ser frugal y era soltero, nunca se le había visto con una mujer. La vida de José era un enigma para muchas personas del pueblo. En el pueblo se escuchaban rumores entre las gentes de edad, sobre todo. Pues se decía que una bestia humana atacaba a quienes se atrevían a adentrarse en el bosque en las noches de luna llena. Una jovencita, nieta de uno de los viejos, mostró su escepticismo ante la existencia de esa criatura. No creo que exista eso, abuelo, replicó. Yo sería capaz de entrar al bosque en una noche de luna llena para subirlo a mi Instagram, se burló. No deberías hacer mofa de las cosas que no conocemos, la recriminó. José estaba escuchando la conversación desde la otra mesa mientras comía su ración de siempre. Y sin decir nada, se levantó y se dirigió a su cabaña. Guardaba un secreto que lo había estado atormentando desde hacía varios años, pero como era un hombre solitario, José prefería mantenerse al margen de cualquier tipo de relación con nadie. Solamente tenía un perro que era su más fiel compañero. Sin embargo, en las noches de luna llena, José lo dejaba vagar por el bosque. Fue durante una noche de luna llena cuando José comenzó a sentir una intensa comezón en su piel. Al principio, pensó que era una simple erupción, pero luego comenzó a sentir un dolor agudo en sus huesos. Y al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que su rostro se estaba transformando en algo monstruoso. Sus dientes se habían vuelto afilados como cuchillas, sus ojos habían cambiado de color a un amarillo brillante y su piel estaba cubierta de pelos gruesos y oscuros. Por lo que José se asustó mucho al principio, pero pronto se dio cuenta de que la transformación lo hacía sentir más poderoso y libre de lo que nunca había sentido antes. A medida que pasaba el tiempo, José comenzó a pasar más y más tiempo en la naturaleza, cazando animales y durmiendo bajo las estrellas. Se volvió cada vez más salvaje y pronto se convirtió en una leyenda en el pueblo como un hombre bestia que acechaba en los bosques.
Pero a medida que pasaban las noches de luna llena, la transformación se hacía cada vez más dolorosa y difícil de controlar. José se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera para siempre, pero no sabía cómo detener la transformación. Entonces salía a vagar por los bosques, cruzando las montañas, hasta llegar a poblados cercanos. Su gran fortaleza era una característica de la transformación que sufría en esas noches. Entonces podía destrozar el tronco de un inmenso árbol solo con la fuerza de sus garras monstruosas. Su perro se escondía cuando se daba cuenta de que José no era el hombre pacífico y gentil, sino que se convertía en una bestia que arrasaba con todo lo que cruzara por su camino en medio de su furia salvaje. En una ocasión, José se topó con un grupo de jóvenes que estaban acampando en el valle cercano al pueblo. Cuando notaron que algo raro estaba pasando, uno de ellos dijo que tenía un arma y que si se acercaba, disparaba. José podía escuchar lo que decían, pero su capacidad de tomar decisiones racionales, como una persona, desaparecía en ese momento. Pues era presa de los instintos. Si tenía furia, entonces, no lo pensaba dos veces y atacaba a quien se interpusiera. A veces eran pequeños animales que se cruzaban por su camino, quienes terminaban pagando con su vida, ya que, si tenía hambre, los cazaba de la misma manera que lo hacía un lobo o un zorro. José se levantaba con un gran dolor en el cuerpo, a veces con lesiones, cortaduras, golpes o laceraciones. La sensación de ferocidad y la necesidad de adentrarse en el bosque para liberar sus instintos se acrecentaban en la medida que llegaba la luna llena. Su perro parecía saberlo y entonces se escondía o adoptaba gestos de sumisión ante José, pues no sabía qué hacer. Y aunque era una sensación que le gustaba, se sentía mal, pues no recordaba qué era lo que pasaba ni qué hacía cuando se adentraba en el bosque. La noche siguiente de luna llena, José salió a rondar el bosque, cunado sintió el olor de una mujer joven. Era la nieta de uno de los viejos que estaban en la mesa, la misma chica que se había burlado de la existencia de un hombre bestia. Se subió a lo alto de un árbol y desde allí la veía husmear en el bosque. Su estado de excitación lo hizo lanzar un rugido que llamó la atención de la chica, quien al percatarse de que estaba allí en lo alto de la rama del árbol, una bestia que la estaba mirando, por lo que salió huyendo. José saltó para alcanzarla, y cuando estaba a punto de lanzarse encima de ella, la chica giró, echándole en su cara un líquido que lo encegueció y le impedía respirar. José perdió la conciencia. Cuando despertó, estaba desnudo en medio del bosque. Le dolía la cabeza, estaba desorientado, y tenía hambre. Su situación le cansaba cada vez más, a pesar de que le gustaba sentirse poderoso, como un animal salvaje que tenía dominio sobre las demás bestias inferiores. No le gustaba que sus emociones estaban siempre fuera de control cuando se transformaba en licántropo. Cuando bajó al pueblo al día siguiente a vender la leña, José pudo ver que estaba reunido un grupo de hombres y preguntó al dueño del bar qué pasaba. Los hombres del pueblo están organizando una excursión nocturna al bosque para darle cacería a la bestia. Anoche intentó atacar a la nieta de Fermín, pero la chica cargaba una de esas pipas de gas, por lo que lo noqueó con eso, le dijo el dependiente a José. Esa noche, mientras José estaba tomando el aire junto a su perro, una mujer anciana se dirigió a él. Tú debes ser uno de los últimos hombres bestia que quedan, uno de esos al que mordió el gran lobo hace un par de años, antes de que la turba lo linchara y le cortara la cabeza. Preguntó la anciana mirándolo con curiosidad, y le dijo que había oído hablar de un hombre bestia que vagaba por los bosques. Inicialmente, José negó todo lo que le decía la anciana. Pero cuando le dijo que sabía muy bien lo que hacía, incluso, le dijo con detalles lo que había sucedido con la chica la noche anterior, decidió ceder. José se confesó con la anciana. Estoy cansado de sentirme así, de no saber qué hago al día siguiente, es como si fuera poseído por fuerzas que desconozco. Pero, ¿quién me va a ayudar?, le dijo a la anciana. Bueno, el destino es sabio, hombre. ¿Crees que es casualidad que nos hayamos cruzado justo en este inmenso bosque en medio de la noche?
Yo no te tengo miedo a ti, ni a ninguno de los licántropos que he conocido, comentó. ¿Qué es un licántropo?, preguntó José. Es una enfermedad muy antigua en la que un hombre afectado por la licantropía contagia a otros al morderlos. Estos se convierten en lobos, sobre todo cuando algo les produce una gran agitación, contestó la anciana. Pero yo puedo ayudarte. Pues he curado a otros licántropos que habían cometido muchas cosas horribles y de las que luego se arrepentían con el paso de los años. Yo tengo un ritual que puede hacer que cambies esa naturaleza y recuperes la tuya, comentó la anciana. Pero antes, te advierto, que es muy peligroso, y solo funcionará si estás dispuesto a renunciar a su naturaleza salvaje y aceptar de nuevo tu humanidad. Si no sientes verdadero deseo, puedes quedarte en un estado mucho peor. Por lo que José aceptó, desesperado, por encontrar una solución a su problema. La vieja sabia lo llevó a una cueva en lo profundo del bosque, donde encendió una hoguera y comenzó a recitar una serie de palabras en un idioma antiguo y misterioso. José comenzó a sentir otra vez un dolor intenso en todo su cuerpo, y de repente sintió como si se estuviera deshaciendo en pedazos. Gritó y luego aulló como un lobo. Se revolcaba en el suelo, por la desesperación, luego, cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, se encontró tendido en el suelo, sin pelo y con su piel suave y pálida de nuevo. A pesar de que se sentía débil y vulnerable, se sintió aliviado de haber recuperado su humanidad. La anciana sabia lo saludó y le ofreció comida. Le dijo que ahora era libre de vivir como un ser humano, pero que siempre debía recordar la lección que había aprendido. Te sentirás feliz la próxima luna llena, cuando no te puedas convertir en un hombre lobo. No extrañarás lo que sentías cuando salías a acechar mujeres, niños y animales débiles, lo cuestionó la anciana. José asintió. Pues no quería volver a hacer atrocidades convertido en una bestia salvaje que vagaba por los bosques. José siguió siendo el leñador del pueblo, pero esta vez no quería hacerles daño a los demás hombres y animales. Simplemente quería vivir su soledad en medio de la paz de la naturaleza hasta que fuera el momento de volver a lo profundo de la tierra. Era un hombre solitario de nuevo, pero esta vez no sentía esa rabia. Una noche de luna llena, luego del ritual, José empezó a sentirse mal de nuevo y se miró en el espejo. Su rostro parecía el mismo de siempre, pero algo en su interior le decía que quería volver a ser lo que era antes. En realidad estaba curado José, pues sentía de nuevo el mismo dolor en el cuerpo y la picazón de la primera vez. El cuchillo del carnicero. En unas horas, mi esposa habrá muerto. No se da cuenta, sentada en su silla de ruedas con temblores que me alteran en las noches. Le traigo todas las tardes el periódico para que se entretenga, al menos. Ahí en un pasquín de cuarta categoría, escribo algunos textos, artículos para atraer la atención de la gente, la he puesto a leerlos todos. Pues desearía ver qué piensa. Cada mañana salgo a llenar páginas y páginas para poder llevar algo de pan a la mesa, a ella no le importa. Tiene una paga mensual de la que vive y yo veré cómo me las arreglo para pagar los servicios y la comida. ¿Entiende lo que pasa? Aunque llevamos 10 años juntos, yo no la soporto ya, y creo que ella tampoco a mí. Por lo que pido a los cielos para poder tener paciencia y lograr llevar a cabo mi plan. Señor, deténgase por favor, me dice el policía, por lo que dudo por un momento en detenerme. Se acerca y me pide mis documentos, y revisa el teléfono celular. Una vez ya hecha la inspección, el oficial me ordena que siga adelante, con mi camino. Hace 10 años exactamente, fuimos a llevar al gato al veterinario. Tenía apenas 3 años y una especie de cáncer felino empezó a consumirlo, yo no quería que padeciera. Le dije al veterinario. Estuvo con tratamiento hasta que consideró el médico que lo mejor era ponerlo a dormir. Quería más a ese gato que a ella, pues recuerdo cuando me envolvía con su cola que se enrollaba en mi brazo.
Me daba latigazos. Esa era la forma de expresar su amor. Para ser sinceros, hubiera querido que no muriera, para que no me dejara tan solo como estoy ahora. Ya cuando regresé, ella estaba ahí, mirando la televisión. Por lo que la miré de reojo, y le pregunté si quería comer pizza. No respondió. Lo hacía con gruñidos, mugidos como si fuera una vaca. Por lo que procedo y le llevo el triángulo de pizza y la miro sin verla mientras ella está con los ojos fijos en la pantalla, como hace 5 años cuando sufrió el accidente. Fue un accidente fortuito, pero ella piensa que yo la empujé por las escaleras. Estaba detrás suyo y llevaba una bandeja con los restos de la comida. Ese día habíamos discutido fuerte. Me trató de inútil, de miserable, de poca cosa, de ser basura en sus zapatos porque ella tenía un gran trabajo y yo estaba desempleado. Intentaba salir adelante leyendo libros de autoayuda hasta que me apasioné por las novelas negras. A partir de ese momento empezó a figurarse en mi mente la idea. Volvió a hacerlo, le pregunto, pues el olor me lo confirma. Entonces tengo que volver a hacerlo, levantarla, limpiar, lavar la silla de ruedas y cambiarla de ropa. Es algo insoportable que tengo que soportar forzosamente. Aquí está quien siempre limpia, digo. Es lo que he venido haciendo en los últimos 5 años. El casero siempre toca a la misma hora, el último miércoles del mes. Entonces le entrego todo cuanto he conseguido esa semana, mientras languidezco con alguna comida enlatada de mala calidad. He estado tentado en tomar el primer autobús, largarme lo más lejos posible y descansar una semana completa durmiendo, bebiendo y teniendo sexo con mujeres. Tengo que hacer un sacrificio último para poder entregarme al descanso. He estado organizando todo para cuando tenga que hacerlo, y que nadie sospeche nada. Entré al almacén y me dirigí a la sección de herramientas. Un dependiente me aborda. Pregunta para qué tipo de arreglo necesito la herramienta que busco. Digo que me gusta el bricolaje, hacer pequeños arreglos, pero con cierto aire profesional. Hace un ruido absurdo y luego me dice que entiende, como si pudiera entender leyendo mis pensamientos a través de mi cráneo. Organizo mis ideas y hago un plano en mi mente. ¿Qué haré cuando tenga que hacer lo que he venido pensando? No lo sé aún, pues estoy improvisando. Ella quedó parapléjica exactamente hace 10 años. Tuvimos que comprar una silla de ruedas y asumir su discapacidad. Ella está ahí, confinada a una silla de ruedas, y no puede hacer prácticamente nada. A un hombre se le acaba la dignidad cada vez que tiene que ayudar a su esposa a dejarla limpia tras ir al baño sobre una silla de ruedas. ¿Por qué no me divorcié y cobré la mitad de lo que teníamos? A lo mejor me sentía muy culpable, no tengo ni idea. Pero a partir de mañana seré libre, ya no puedo fingir más. Pues finalmente, descansaré en paz. Durante 20 años, ella finge leer el periódico. ¿Por qué debería ser diferente ahora? Haré cualquier cosa para evitar hablar con ella, mi esposa, eso es, y especialmente hoy. Por lo que me senté a ver la televisión con ella, no hablábamos. Pues hace 10 años no era necesario. Estaban pasando en las noticias que una madre ahogó a sus hijos en la bañera, la otra que arrojó a sus hijos a un lago. Eso es lo que parecía haber querido hacer con nuestros hijos que no nacieron. En ese momento, procedo a acariciar su cabeza como si fuera un perro. Pienso en que la voy a extrañar de todos modos. Serví un vaso de whisky, pues necesitaba relajarme y cuando finalmente pude, desafortunadamente hallé que esa forma de relajarse no era la mejor. Así que no hay nada que hacer, nada más que hacer, pienso, pues la decisión ya está tomada. El dependiente me pregunta de nuevo qué superficie voy a cortar, madera gruesa, ligera. Le digo que me deje ver qué serruchos tiene. Pues tengo que cortar un tronco de madera. Entonces me lleva a un aparador donde hay muchos tipos de serruchos. Le digo que necesito cortar madera, leña, hace un gesto de extrañeza. ¿Madera en medio de la ciudad?
No tengo por qué darle explicaciones a un vendedor de una ferretería. Un hacha, la miro, la peso y no cuesta mucho trabajo llevarla. Veo un par de ellas y me decido al fin. La llevaré, le digo, la pago. Salgo con mi hacha envuelta en un papel de regalo en una bolsa de compra cualquiera. Nadie me mira con extrañeza como el vendedor, pues soy otro más que compra cualquier cosa, soy feliz. Al llegar a la casa voy a la cocina y abro una puerta del cajón. Ella está viendo su televisión las noticias. Mientras tanto yo tomo un par de hielos de la nevera, tomo 2 y los pongo en el vaso, después tomo la bolsa y subo la escalera. Bajo, me siento a ver cómo ve la televisión. Es tarde, pues son casi las 10, estoy agotado. Pero tengo trabajo por delante así que voy al fregadero, tiro el whisky y sirvo café caliente. Tomo 2, 3 tazas. Cuando estoy sobrecitado, tanto para no dormir en una semana, entonces subo de nuevo las escaleras. Por lo que me doy un largo baño mientras escucho música, me afeito. Elijo de entre la ropa que hay en el closet, un overol sucio y viejo y un par de botas. Tomo un mandil de hule, enciendo el televisor en el mismo canal que ella está viendo. Me pongo a tono con lo que mira y trato de meterme en su mente. Pues es algo que me gustaría hacer ahora mismo. Leer cada pensamiento, por ridículo y vulgar que fuera. ¿En qué puede estar pensando? Posiblemente en matarme. A lo mejor si pudiera caminar no estaría allí sentada, estaría en cualquier otro lado menos ahí sentada. Es una tontería pensar en lo que hubiera podido pasar si ella no hubiera quedado parapléjica. En el noticiero hay imágenes de masacres, de crímenes atroces. ¿Eso le gusta ver todas las noches? Es algo raro. De cualquier manera, ya es tarde. Por lo que bajo las escaleras y decido tomar el último café de la noche, la tarea es agobiadora. Pues me espera una larga tarea, me digo. Bebo el café despacio, mirando el mismo noticiero de todas las noches por encima de la cabeza de mi esposa. No quiero pensar en nada. Solamente quiero que las cosas pasen por inercia. Así que no lo pienso más. Quería decirte algo, querida. Ella responde con la misma expresión animalesca, un mugido, un murmullo de indiferencia. Entonces alzo el hacha y la clavo en su cráneo. Ella grita, pero vuelvo y tomo el hacha en diagonal y asesto 1, 2, 3, 4 golpes certeros. Sigue gritando, pero ahora, sus mugidos están ahogados porque no puede proferir gritos. Por lo que me esfuerzo más y golpeo 2 veces más hasta que empieza a manar un chorro tibio de sangre de su cabeza, llenando la moqueta de una sustancia pegadiza. Corto su cabeza y la pongo en la bolsa de hielo. El hielo hace que se congele la sangre y no fluya. Pues esto da más tiempo para poder salir de la ciudad, deshacerme del cuerpo y eliminar todos los rastros de que hubo en algún momento una mujer parapléjica en silla de ruedas en ese hogar. El plan era trocear el cuerpo, como se trocea la carne en los supermercados. Incluso estuve viendo videos sobre cómo se debía hacer correctamente. Pero la sangre corría sin parar, entonces la envolví en una alfombra. Cargué su cuerpo hasta el baúl del auto. Pero primero tenía que abrir la llave del gas y dejarla por un tiempo, unos minutos quizá. Pues nunca había hecho algo parecido, no tengo idea de cómo volar una casa con gas. Entonces decidí encender una vela y ponerla justo sobre la televisión, que siguió pasando noticias de todo el mundo. Arranqué el automóvil. Cuando estaba a unos 100 metros de la casa, pude ver el resplandor de la explosión. El estallido de todo lo que había allí dentro. De mi vida con mi esposa que ahora llevaba en una alfombra con destino a un bosque profundo, donde cavaría una tumba tan profunda, que solo hallarían sus huesos cuando la civilización se hubiera extinguido y la confundieran con un hombre de las cavernas. Me costó casi 2 horas enterrarla, y dejé que el auto cayera a un lago. Dormí en un motel, desayuné en una parada de carretera.
y un día después, caminaba por el centro comercial. Disculpe, señor, escucho la voz del policía otra vez. Sí, claro, oficial, dígame, respondo amablemente. Levante las manos, me dice mientras me apunta con un revólver. Queda detenido por la policía del condado. Otro policía se acerca por detrás, apuntándome con su revólver y tomando con guantes algo de mi bolsillo trasero, me muestra un cuchillo ensangrentado y con largos cabellos humanos. Me condenaron a más de 40 años de cárcel. Muchas veces hay que pensar en lo que harás, porque de lo contrario puedes arruinar tu vida. El depredador. Trabajo como guardia en una de las cárceles de máxima seguridad de este país. Dentro de mi contrato, todo lo que vea y oiga está en completa confidencialidad, así que, si llegara a decir mi nombre, estaría metido en un gran problema. Por lo general, lo que sucede en este penal no es gran cosa, peleas, intentos de fuga, aunque, como he dicho al principio, esta es la cárcel más segura de este país, y esa posibilidad es prácticamente imposible, pues se encuentra 30 metros bajo el suelo. Los días suelen ser un poco más agitados que las noches, que es cuando, algunas veces, los reos suelen mostrarse más inquietos. Durante las cenas ha habido peleas que pueden pasar a mayores. Los cubiertos que les entregamos para comer son plásticos, de ese modo se prevé cualquier conato de motín o pelea que puede salirse de control. Hace poco, llegó a la prisión un preso que venía desde un lugar muy remoto del país. Era un tipo de alta peligrosidad. Lo apodaban el depredador, allá en su ciudad, de donde es originario. Entenderán que no puedo dar más datos porque sabrían de quién se trata y lo que menos quiero es involucrar a nadie en este relato. Es un hombre en apariencia muy normal, de estatura media, tez trigueña, complexión menuda y lo que resulta más inquietante es que sus ojos son de un negro intenso, con una fuerza en la mirada que, por momentos, uno siente temor, aunque sea muy valiente. Es, por decirlo de algún modo, la sensación que se tiene cuando se está mirando a un animal. Este hombre, como digo, sin mayores indicadores de que sea un criminal peligroso, es decir, que uno se lo puede encontrar en un autobús y no sospecharía nada. Estaba arrestado por haber quitado la vida a cerca de 40 mujeres en su pueblo. Según lo que decía la fiscalía, los cuerpos que encontraron, los hallaron enterrados, con profundas heridas hechas como por garras. El tipo que estaba condenado por esos asesinatos macabros tenía el aspecto de ser el guarda de un jardín de infantes o de hacer el pan en una panadería. Pues ¿quién podría imaginar que era capaz de hacer semejantes cosas? Cuando llegó, estaba flanqueado por una docena de agentes con escudos, chalecos antibalas y armas de largo alcance. Iba esposado de pies y manos. Fue puesto en la sección de los más peligrosos, donde están los narcos, extorsionistas, violadores y otros criminales por el estilo. Nadie tiene autorizado hablar con el reo, ordenó el comandante de la prisión, el coronel Castillo. El que viole esta orden será expulsado de inmediato y enjuiciado por insubordinación y por poner en peligro la seguridad del Estado. Está entendido para todo el personal la orden, dijo el coronel. Todos asentimos. Pues no entendía por qué era prohibido hablar con este hombre. ¿Qué podía haber de malo en dirigirle la palabra? Es bien sabido que, en las cárceles de alta seguridad, muchos criminales y delincuentes se ganan la confianza de los guardias para extorsionarlos. Quizá era esa la razón, pensé. El nuevo reo pasaba los días y las noches en completo silencio. Era muy tranquilo. Yo le llevaba su comida, no era de muy buen apetito. Pero cuando dentro del menú había, por ejemplo, algún tipo de vísceras, filetes, hígado, riñón o algo parecido, tenía un apetito voraz. En cierta ocasión, me quedé mirando mi celular por algo que me habían enviado, cuando le acababa de traer la escudilla de comida. Era hígado con cebollas esa noche. De repente,
empecé a escuchar que hacía ruidos como si fuera un animal que estuviera tragando algo, como un perro cuando está comiendo. Por lo que eso me produjo inquietud. Le pregunté si estaba todo bien, abriendo un poco la escotilla, que es una franja para que los ojos tengan visión de lo que está pasando dentro. Vi la silueta encorvada, como si fuera un gnomo, algo parecido a las orejas de un animal. Cerré la escotilla, me olvidé de eso y seguí haciendo la ronda por el resto de los pabellones. Un día llegó un preso sindicado por haber matado a sangre fría a una familia. Era un hombre de muy mal aspecto. Tenía una cicatriz que le atravesaba la cara desde el ojo hasta la barbilla izquierda. Lo apodaban el matón. Nadie se sentaba con él, excepto el depredador. Siempre se les dejaba la última mesa para comer. Estaban siempre con esposas en los pies y las manos, pues nunca podían ser liberados. Esa era la orden del mando. Jamás, bajo ningún motivo, se podían quitar las esposas. Los guardias siempre teníamos que llevar un changón cargado para poder disparar en caso de que se necesitara. Teníamos armas de respaldo y un taser, en caso de que tuviéramos que usar un arma no mortal. Pero en cierta ocasión, surgió un incidente entre estos dos presos. Pues al parecer, una de las porciones era menor que la del otro. Esto hizo que el matón le reclamara al otro para que le diera la que él alegaba era su porción. Dame la más grande a mí. Me la dieron a mí. Por lo que el otro permaneció callado. Comía como siempre, en silencio y con la cabeza baja, y la mirada fija siempre clavada en lo que tuviera enfrente. El otro preso lo siguió provocando, insultándolo. Hasta que entonces le lanzó la limonada que tenía en el vaso en la cara al depredador. Este levantó la mirada y la clavó en el otro. Con un gesto retador, el matón lanzó un escupitajo en la cara del depredador. Este solo se limpió con la manga de la camisa y siguió comiendo. «Me las vas a pagar», amenazó el matón. «¿Crees que te vas a burlar así de mí?» Les dije que se había acabado el tiempo de comer, que se levantaran para ir a su celda de inmediato. El depredador siempre obedecía, el matón era un poco más rebelde y protestaba cuando se le daba cualquier orden. «Cállese, reo. No le estoy pidiendo su opinión, le estoy dando una orden», le dije. Así que se levantó y caminó hacia su celda, y la cerré. Luego, abrí la del depredador e hice lo propio, todo transcurría en calma, era una noche fría. Por las cámaras que daban al exterior, se podía ver que todo el campo que circundaba el complejo penitenciario estaba inundado por una extraña niebla. Hacía un frío intenso. Y aunque bebí varias tazas de café muy caliente, las manos me dolían por acción del intenso frío. Era increíble aquello, nunca había tenido esa sensación, pues es clima templado donde está el penal. En medio de la noche, la luna llena iluminaba los helados muros de la prisión. Cerca de la medianoche, empecé a dormitar, pero no podía quedarme dormido. Así que fui por otro café para mantenerme alerta. Aunque está prohibido fumar, el oficial de turno sabía que lo hacíamos. Nos habilitó un lugar para que el humo del cigarrillo saliera por los ductos hacia la superficie. Fui a fumar un cigarrillo con el café. El lugar estaba justo a unos metros de la última celda, la del depredador. Miraba un video en redes sociales, pues me pareció divertido, estaba absorto, concentrado en la pantalla del teléfono celular. Entonces, empecé a escuchar el mismo ruido de la noche en que estaba comiendo el depredador. Pensé que podía ser sugestión, así que seguí mirando el celular. Pero de pronto, el ruido se hizo más intenso. Era un gruñido, un murmullo gutural que parecía salir de la garganta de una bestia. Así que, me persiné y cuando terminé de fumar, me dirigí a la celda del depredador. ¿Está todo bien ahí?, pregunté. Nadie respondió, solo había silencio. Estaba muy cansado, pues había dormido poco. Cerca de la 1, sentí que el sueño me vencía. Parpadeé,
y cuando abrí los ojos de nuevo, tenía frente a mí a un compañero de guardia. Había pasado al menos una hora. Despierta ahora, rápido, alerta máxima. Ha pasado algo, me alertó mi compañero. Por lo que de un salto me puse de pie. Corrimos por el pasillo hasta la celda del matón y lo que vi aún me eriza la piel. Su cuerpo estaba abierto en canal, como si lo hubieran cortado con un enorme bisturí, mejor dicho, como si varios cuchillos afilados lo hubieran cortado. Eran marcas de garras de animal. Jamás en el penal se había visto algo parecido. Lo primero que se hizo fue hacer el censo de los reos, y estaban todos en sus celdas. Por lo que era algo muy extraño. Pues eso dejaba pensar que se había quitado la vida el matón, pero ¿cómo podía haberse hecho él mismo esos cortes profundos en su propio cuerpo? No tenía mucho sentido eso. Al día siguiente, el comandante del penal, el coronel Castillo, formó a todos los presos en el patio. Ordenó el cateo de cada una de las celdas para ver qué se encontraba que pudiera esclarecer la muerte del matón. No hemos encontrado nada, mi coronel, dijo un sargento. Lo único que encontramos es un rastro de sangre que acaba en medio del pasillo. Además, mire, el sargento le mostró lo que parecían ser pelos de un animal. ¿Qué es esto? Pelos de animal aquí dentro, gritó el coronel. ¿Quién guarda a un animal en el penal? Saben que es prohibido rotundamente eso. Y aunque se buscó de nuevo exhaustivamente, no se halló nada que pudiera incriminar a nadie. Por lo que los presos volvieron a sus celdas. Todo parecía seguir en orden. Un par de días después, informe del forense. Según este, el preso muerto tenía heridas causadas por un animal de presa grande, un lobo. ¿Pero de dónde lobos? Nos preguntamos todos. ¿En ese penal en medio de la nada y sepultados a 30 metros bajo tierra? Pero una noche, mientras descansaba, pues era mi día de permiso, me llamó un compañero. Me dijo que iban a cambiar a todo el personal de la cárcel. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?, le pregunté. La celda del depredador, la voz se le entrecortaba. Allí encontraron, o sea, escucharon como si hubiera un animal comiendo, entonces se abrió la puerta y estaba un enorme lobo, comiéndose el hígado del matón. En la autopsia no se encontró ese órgano. Le dispararon al animal y llevaron el cuerpo al laboratorio, ¿y qué crees? Al otro día, cuando sacaron el cuerpo del refrigerador, ¿qué crees? Era el mismo depredador. A la fecha, sigo sin entender qué pasó, y es algo que siempre estoy pensando. De cierta manera, me da temor, porque aunque nos hayan cambiado de cárcel, tengo el temor de que ese ente extraño, o lo que sea, trate de atacarme a mí, a mis compañeros o a cualquier reo. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Sin más, gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Andrés Castaño.